Vamos a trabajar un poquito ahora con las funciones no periódicas de tiempo discreto, algo como lo que estoy escribiendo acá, una f de n no periódica, donde n es algún número entero. Y de ellas vamos a ver su espectro en frecuencias. Para eso le calculamos la transformada de Fourier, que es muy parecida a la transformada de Fourier que ya vimos, pero adaptada a funciones discretas. Primero, ¿qué es una función, una f de n no periódica? Acá dibujo un ejemplito. Es una función donde la variable independiente es discreta, es un número entero, y la función adopta valores. Los valores pueden ser enteros o no, pero lo importante es que la función está definida en ciertos puntos aislados equidistantes. La transformada se calcula mediante una expresión muy parecida a la que nosotros ya vimos. Para las f de t, nosotros calculábamos un producto f de t por e a la menos i omega t e integrábamos en t. Acá sumamos en n. ¿Eso por qué? Porque t era variable continua, entonces integrábamos, n es una variable discreta y entonces sumamos. Hay camino de ida y camino de vuelta. De f de n sacamos la transformada y de la transformada recuperamos la función haciendo lo que se llama la antitransformada, que es muy parecida a lo que ya vimos la vez pasada, solo que en vez de tener n, bueno, antes teníamos t, ahora tenemos n. Un ejemplo que quiero que vean cómo se trabaja con esto. Puse un ejemplo de una función discreta, está en la guía, no me acuerdo qué número de ejercicio es, 1 o 2, una función que vale 1 cuando el módulo de n es más chico que 2 o igual que 2, o sea que esto quiere decir que a lo sumo es 2 y como mínimo es menos 2, o sea, entre menos 2 y más 2, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 son los valores para los cuales la función vale 1 y el resto vale 0. La gráfica es esto, de menos 2 a más 2 vale 1 y el resto es todo 0. ¿Cómo se calcula la transformada? Bueno, es esta cuenta. Lo que pasa es que cuando n va viajando por el eje y tomando todos los valores enteros, todos estos hacen que f de ellos valga 0. Cuando empieza a no ser 0, en 2. Entonces el primer valor que va a tener la transformada es f de menos 2 y e a la, menos i n omega, donde n vale menos 2, entonces queda más. Y f de menos 1, lo mismo, f de 0 por e a la 0, f de 1 por e a la menos i omega n, finalmente el último f de 2 por e a la menos i omega 2. Hay términos, ponemos los valores de todos ellos, la función vale 1 en todas partes, en estos 5 puntos, así que es 1 por cada una de las exponenciales y nos encontramos con algunas similitudes. El e a la i omega se parece al e a la menos i omega, si separamos esto en coseno, seno y esto también, se ve claramente, ¿no?, que la parte de los senos, o sea, la parte imaginaria desaparece, queda 2 veces el coseno, y lo mismo pasa con este término y este término, que se agrupan y también da 2 veces el coseno, pero aquí es de 2 omega, entonces esto es mi resultado. Noten ustedes que esto queda una cantidad real, las partes imaginarias se cancelaron y eso era bastante esperable porque también acá se cumple que si la función es par, como es este el caso, la transformada queda real. Otra propiedad que tiene esta expresión, la de la transformada, es que en frecuencia tiene algo que se le parece a lo que ya hemos dicho de las funciones discretas de las periódicas. Vamos a ver qué pasa si yo en el lugar de omega cambio el argumento. Voy a ver qué pasa si en lugar de calcular f de omega, calculo f de omega más 2pi. ¿Qué quiere decir esto? Que donde encuentre omega tengo que poner omega más 2pi. Entonces, esta misma sumatoria queda igual, hasta que llego a la exponencial.
y me queda f de n por e a la menos i n, y acá pongo omega más 2pi. Voy a mirar un poquito qué pasa con esta expresión de acá. Me llevo aparte esto y lo desgloso un poquito. Sabemos que esta cuenta quiere decir esto, y cuando tengo términos, una suma de términos en el exponente, eso equivale a un producto de potencias de igual base. Y me encuentro con esto. Miremos ahora este segundo factor. Esto es coseno más i seno de cualquier múltiplo entero de 2pi. Coseno menos i seno de múltiplos enteros de 2pi. Bueno, ¿qué sabemos de esto? Que para los múltiplos enteros de 2pi el seno es 0 y para ellos el coseno es 1. Entonces, esto da 1 menos i por 0, o sea, 1. Entonces, si esta exponencial vale 1, en este producto me queda e a la menos i n omega. Volviendo a esto de dónde habíamos sacado esto de adentro de la sumatoria, ¿no? Vamos a rearmar esta expresión. Está claro que nos quedó, donde teníamos esta suma en el exponente, quedó que esto es lo mismo que e a la menos i n omega, así que quedó así. Pero ¿qué pasó? Que esto justito es la definición de la f de omega. O sea, digo, f de omega más 2pi es lo mismo que f de omega. Cuando una función cumple una propiedad como esta, decimos que la función es periódica. Y en este caso decimos que el periodo es 2pi. F de omega tiene periodo 2pi. Cuando nosotros calculamos la transformada, bueno, en el ejemplito de recién, bueno, nos quedó real, pero eso era situación particular debido a que la función es par. En una situación más general, la transformada es una cantidad compleja. Entonces, cuando tengamos que representar el espectro, vamos a dibujar el módulo y el argumento de la transformada, como ya sabemos. Es todo muy parecido, salvo esta característica de que el espectro, tanto en módulo como en argumento, es una expresión de periodo 2pi.